Aleluya. Gloria al que vive. ¿Cuánto bendicen al Señor esta noche? Quiero que me escuchen con atención, porque el Espíritu Santo ha traído una palabra que va a sacudir los cimientos de su vida espiritual. Abran su Biblia conmigo. Vamos a estar en varios pasajes esta noche, pero quiero comenzar en el libro de Isaías, capítulo 64, verso 4. Isaías, capítulo 64, verso 4. La palabra de Dios dice así: ni el ojo ha visto, ni el oído ha percibido, ni la mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman, para el que en Él espera. Díganlo conmigo: para el que en Él espera. Otra traducción dice: ni el ojo ha visto a ningún Dios fuera de ti, que actúe a favor del que en Él espera. Dí conmigo una vez más: que actúe a favor del que en Él espera. Dile a alguien: Dios va a actuar a tu favor. Dios va a mover montañas por ti. Dios va a destruir los obstáculos que han estado bloqueando tu destino, porque servimos a un Dios que actúa, que se mueve, que interviene, que irrumpe en las circunstancias imposibles de su pueblo. Alguien tiene que alabar a Dios, porque esta noche vas a entender el secreto del poder sobrenatural. Esta noche vas a descubrir por qué algunos creyentes ven milagros y otros no. Esta noche vas a aprender cómo liberar el poder de Dios en tu situación. Permítanme llevarlos a una historia que me ha estado quemando en el espíritu. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24. Quiero que miren conmigo esta historia, porque aquí está el secreto que va a transformar su vida de oración, su vida espiritual, su vida completa. La Biblia dice que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y sitió a Samaria. Escucha bien lo que estoy diciendo. Rodearon la ciudad. Nadie podía entrar, nadie podía salir. La economía colapsó. No había comida, no había recursos, no había agua, no había esperanza según los ojos humanos. La escritura dice que el hambre era tan terrible, tan horrible, que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata. Déjame explicarte lo que eso significa. Cuando Jesús fue vendido, Judas lo traicionó por 30 piezas de plata. 30 piezas de plata equivalían aproximadamente a 200 o 300 dólares en la actualidad. Imagínate ahora 80 piezas de plata. Estamos hablando de 600, 700, hasta 800 dólares por la cabeza de un burro muerto. ¿A quién le gustaría pagar 800 dólares por la cabeza de un animal? Pero así de desesperada estaba la situación. Y no solo eso, hermanos y hermanas. La Biblia dice que el estiércol de paloma se vendía. La gente estaba comiendo excremento de pájaros para sobrevivir. Y había un caso tan horrible que el rey escuchó de dos mujeres que habían hecho un pacto para comerse a sus propios hijos. Una se comió el hijo de la otra, y cuando llegó el turno de la segunda mujer, ella escondió a su hijo. El horror del pecado, el horror de la desesperación, el horror de estar bajo el juicio del enemigo. El rey, cuando escuchó esto, se rasgó la vestidura. Él estaba desesperado. Él era el líder de la nación, pero no tenía poder para cambiar la situación. El poder político no lo podía ayudar. El oro no lo podía ayudar. Las relaciones diplomáticas no lo podían ayudar. El ejército no tenía fuerza suficiente para enfrentar al enemigo. Y en su desesperación, el rey se acordó de que había un profeta. Se acordó de que en medio de esa ciudad había un hombre que tenía conexión con el Dios Altísimo. Escúcheme bien. Eliseo estaba en una reunión de ancianos cuando el príncipe del rey vino a buscarlo. Y el don de ciencia se activó en el profeta. El Espíritu Santo le reveló que venía alguien a buscarlo. Y Eliseo se levanta y declara: así ha dicho Jehová de los ejércitos, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, se venderá una medida de flor de harina por un siclo y 2 medidas de cebada por un siclo. Piensen en esto por un momento. La ciudad está sitiada. No hay forma humana de que entre comida. La gente se está muriendo de hambre. Están comiendo estiércol. Están comiéndose a sus propios hijos.
Y el profeta se levanta y dice: dentro de 24 horas todo va a cambiar. Mañana a esta misma hora habrá abundancia, habrá harina, habrá cebada, habrá aceite, habrá comida suficiente para todo. ¿Saben cuál fue la respuesta del príncipe? Ese hombre en el cual el rey confiaba, ese hombre que era el brazo derecho del rey, se burló del profeta. Miren lo que dijo: ¿acaso Jehová abrirá ventanas en los cielos para hacer esto? Él estaba diciendo: eso es imposible. Ni aunque Dios abriera el cielo y tirara comida de arriba, podría suceder lo que tú estás diciendo en 24 horas. Y Eliseo, lleno del Espíritu Santo, lleno de autoridad profética, le dijo: por cuanto no me has creído, lo verás con tus propios ojos, pero no lo comerás. Tú vas a ver el milagro, pero no vas a disfrutarlo. Tú vas a ver la provisión, pero no vas a participar de ella. Qué palabra tan terrible para alguien que no cree. Ahora escuchen esto. Esa misma noche había 4 leprosos fuera de la ciudad. Estos eran hombres rechazados, apartados, condenados por la sociedad. Y uno le dijo al otro: ¿por qué nos quedamos aquí sentados hasta que muramos? Si entramos a la ciudad, moriremos de hambre porque no hay comida. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Así que vamos al campamento de los sirios. Quizás tengan misericordia de nosotros y nos den comida. Y si nos matan, de todos modos nos íbamos a morir. Estos 4 leprosos se levantaron al anochecer y comenzaron a caminar hacia el campamento enemigo. Y cuando llegaron, hermano, no había nadie. Los caballos estaban amarrados, los burros estaban atados, las tiendas estaban llenas de oro, de plata, de ropa, de comida, de todo lo que Samaria necesitaba. Pero no había ni un solo soldado sirio. ¿Qué había pasado? La Biblia dice que Jehová hizo que el ejército sirio oyera ruido de carros, ruido de caballos, ruido de un gran ejército. Y ellos pensaron: el rey de Israel ha contratado a los reyes de los heteos y a los reyes de Egipto para que vengan contra nosotros. Y el pánico los invadió de tal manera que huyeron dejando todo atrás. Dios peleó la batalla con un sonido. Dios venció al enemigo sin que Israel levantara una espada. Los 4 leprosos entraron, comieron, se vistieron, guardaron tesoros y después dijeron: no está bien que nos quedemos callados este día de buenas nuevas. Y nosotros callamos. Vamos a la ciudad y demos aviso. Tocaron la puerta de Samaria, anunciaron la noticia. El pueblo se levantó, corrieron al campamento sirio y todo lo que el profeta había dicho se cumplió exactamente como había declarado. Y el príncipe incrédulo, hermanos y hermanas, estaba a la puerta de la ciudad supervisando la entrada de la gente. Y era tanta la multitud, tanto el gozo, tanto el empuje, que la gente lo pisoteó y murió ese mismo día. Se cumplió la palabra del profeta. Lo vio con sus propios ojos, pero no lo comió. Ahora pregunto: ¿cómo es posible que 4 leprosos, 4 hombres malditos, 4 hombres rechazados por la sociedad, 4 hombres sin educación, sin recursos, sin posición, pudieran disfrutar la provisión de Dios, mientras que un príncipe, un hombre educado, un hombre con posición, un hombre cercano al rey, un hombre que conocía las hazañas del Dios de Israel, murió sin poder disfrutar esa misma provisión? ¿Cuál fue la diferencia? Voy a decirles cuál fue la diferencia y prepárense, porque esto va a cambiar su vida para siempre. La diferencia fue esta: el príncipe dejó que su realidad controlara su fe, mientras que los leprosos no tenían nada que perder y se arriesgaron a creer que podía haber algo mejor. El príncipe miró la circunstancia y dijo: esto es imposible. Los leprosos miraron su situación y dijeron: de todos modos vamos a morir, así que ¿qué perdemos con intentar? El príncipe era un hombre con reputación, con posición, con prestigio, y no quiso arriesgar su imagen creyendo en algo que parecía imposible. Los leprosos no tenían reputación que perder, no tenían imagen que cuidar, no tenían orgullo que proteger. Y aquí está el principio. Escúchenme bien:
Dios usa a los que no tienen nada que perder. Dios usa a los quebrantados. Dios usa a los desesperados. Dios usa a los que están dispuestos a arriesgarse y creerle aunque todo el mundo les diga que están locos. ¿Cuántas veces he escuchado a gente decirme: pastor, es que mi situación es muy difícil? Hermano, tu situación no es más difícil que la de esos 4 leprosos. Pastor, es que no tengo recursos. Esos leprosos no tenían nada. Pastor, es que la gente me ha rechazado. A esos leprosos los habían echado de la ciudad por su enfermedad. Pastor, es que no veo cómo Dios puede cambiar esto. Ellos tampoco veían cómo, pero se movieron de todos modos. Ahora quiero que entiendan algo profundo. El pecado del príncipe no fue solamente la incredulidad. El pecado del príncipe fue permitir que su realidad se convirtiera en su verdad absoluta. Él miró la situación natural y dijo: esto es imposible. Él evaluó los recursos humanos y concluyó: no hay manera. Él analizó la circunstancia y determinó: el profeta está loco. Su realidad le gritaba más fuerte que la palabra de Dios. Su lógica pesaba más que la promesa divina. Su análisis humano tenía más autoridad en su mente que la declaración profética del varón de Dios. Y eso es exactamente lo que está matando a la iglesia de hoy. Eso es exactamente lo que está robando los milagros. Eso es exactamente lo que está impidiendo que veamos el poder de Dios manifestado. Hemos permitido que nuestra realidad gobierne nuestra fe en lugar de permitir que nuestra fe gobierne nuestra realidad. Déjenme preguntarles algo. ¿Qué está gritando más fuerte en tu vida ahora mismo? ¿La palabra de Dios o tu situación bancaria? ¿La promesa de Dios o tu diagnóstico médico? ¿La profecía que recibiste o la circunstancia que estás viviendo? ¿La visión que Dios te dio o la oposición que estás enfrentando? Escúchenme con atención. Tu realidad es temporal. Tu realidad puede cambiar en 24 horas. Tu realidad no es tu destino. Tu realidad es simplemente tu ubicación actual, pero no tu destino final. Lo que Dios ha dicho sobre ti es más real que lo que tus ojos están viendo. La Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Eso significa que yo no me gobierno por lo que veo, me gobierno por lo que creo. No me muevo según lo que siento, me muevo según lo que Dios ha dicho. No permito que las circunstancias dicten mi confesión. Permito que la palabra de Dios dicte mi confesión. Vamos ahora al libro de Romanos capítulo 4 verso 18. Aquí Pablo nos habla del padre de la fe, Abraham, y dice así: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. ¿Qué significa creyó en esperanza contra esperanza? Significa que cuando no había razón natural para esperar, cuando todas las circunstancias decían que era imposible, cuando su propio cuerpo estaba como muerto, cuando Sara, su esposa, era estéril, cuando la lógica gritaba imposible, Abraham decidió creer de todos modos. El verso 19 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjense bien en esto. Abraham consideró su cuerpo. Él no negó la realidad. Él miró su situación. Él era consciente de la circunstancia. Pero dice que no se debilitó en la fe al considerarla. Eso significa que Abraham vio la realidad, pero no le dio autoridad sobre la promesa de Dios. Él reconoció los obstáculos, pero no los adoró. Él fue honesto sobre las limitaciones naturales, pero no permitió que esas limitaciones limitaran su fe en el Dios sobrenatural. Verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo se fortaleció Abraham en la fe? Dando gloria a Dios, adorando a Dios, alabando a Dios, declarando la grandeza de Dios, confesando el poder de Dios. Cuando tú comienzas a alabar a Dios en medio de tu imposibilidad, algo cambia en el mundo espiritual.
Cuando tú empiezas a declarar quién es Dios en medio de tu crisis, el poder de Dios se activa. Cuando tú adoras a Dios a pesar de lo que ves, estás abriendo una puerta para que lo sobrenatural invada lo natural. Verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham estaba plenamente convencido, no tenía duda, no estaba debatiendo internamente, no estaba oscilando entre la fe y la incredulidad. Él llegó a un punto de convicción total de que Dios podía hacer lo que había prometido, y por eso le fue contado por justicia. Por eso Dios lo llamó el Padre de la fe. Por eso todavía hoy, miles de años después, seguimos hablando de Abraham como el ejemplo supremo de lo que significa creerle a Dios contra toda esperanza natural. Volvamos ahora a Isaías 64, verso 4. Ni el ojo ha visto a ningún Dios fuera de ti que actúe a favor del que en él espera. Quiero que se concentren en esta última frase, del que en él espera. ¿Cuál es el secreto? Esperar en Dios. ¿Qué poder se libera cuando esperamos? El poder que mueve montañas. ¿Qué sucede cuando aprendemos a esperar en Dios? Dios actúa a nuestro favor. La palabra esperar en hebreo es yachal, que significa esperar con expectativa y esperanza. No es una espera pasiva, no es simplemente sentarse y no hacer nada. Es una espera activa, llena de anticipación, llena de fe, llena de la convicción de que algo va a suceder. Cuando Jesús le dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Le estaba diciendo, quédense en un estado de expectativa, manténganse en una postura de fe. Estén alerta porque en cualquier momento va a suceder algo sobrenatural. Y fíjense que Jesús no les dijo a qué hora vendría el Espíritu Santo, no le dio una fecha exacta, no le dio un horario específico. Simplemente le dijo, esperen. ¿Por qué? Porque Dios quería crear en ellos una expectativa continua. Dios quería que estuvieran en constante alerta espiritual. Dios quería que cada momento estuvieran preparados para el derramamiento. Si Jesús les hubiera dicho, el Espíritu Santo va a venir el día de Pentecostés a las 9 de la mañana, ¿qué hubieran hecho los discípulos? Hubieran ido a pescar hasta el día antes, hubieran hecho sus actividades normales, hubieran vivido su vida común y corriente, y el día indicado hubieran llegado a la cita. Pero Dios no trabaja así. Dios dice, esperen. Y al no decirle cuándo exactamente, los mantiene en un estado constante de preparación, de santificación, de consagración, de búsqueda, de oración, de expectativa. Isaías 40 verso 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire los beneficios de esperar en Dios. Primero, tendrán nueva fuerza. Tus fuerzas son renovadas cuando esperas en Dios. No son la misma fuerza vieja. No es simplemente un descanso. Es una renovación completa. Es un cambio de las fuerzas humanas a las fuerzas divinas. Es un intercambio de tu debilidad por la fortaleza de Dios. Segundo, levantarán alas como las águilas. Serás elevado a otra dimensión. Dejarás de arrastrarte en lo terrenal y comenzarás a volar en lo celestial. Dejarás de vivir en el nivel natural y comenzarás a operar en el nivel sobrenatural. El águila no lucha contra la tormenta, se eleva por encima de ella. Cuando esperas en Dios, Él te eleva por encima de tus problemas. Tercero, correrán y no se cansarán. Serás agilizado, comenzarás a moverte con una velocidad espiritual que no tenías antes. Lo que te tomaba años ahora te tomará meses. Lo que te tomaba meses ahora te tomará semanas. Dios acelera el proceso cuando has aprendido a esperar en Él. Cuarto, caminarán y no se fatigarán.
No habrá cansancio, no habrá agotamiento. Dios te da descanso aún en medio del movimiento. Tú trabajarás, pero no te sentirás cansado, porque es la unción la que está trabajando a través de ti. Hay personas que piensan que por el hecho de que se están moviendo están avanzando, pero puede ser que estés en la máquina de correr, corriendo y sudando y cansándote, pero sigues en el mismo lugar, no has avanzado nada. A veces la mejor forma en que Dios te hace avanzar es cuando te dice: quédate quieto y espera. Y tú dices: pero no me estoy moviendo. Pero estás creciendo por dentro, estás siendo fortalecido por dentro, estás siendo preparado por dentro para el movimiento que viene. En Éxodo 24, Dios le dice a Moisés: sube al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Moisés iba a ver la gloria de Dios, iba a tener un encuentro cara a cara con el Todopoderoso, iba a recibir la revelación de la ley, iba a escribir el Génesis, iba a ver cómo Dios creó el mundo. Y la única condición que Dios le puso fue: espera. No le dijo ayuna 40 días, no le dijo ora 8 horas diarias, no le dijo haz sacrificios. Le dijo simplemente: sube y espera hasta que yo me manifieste. Y Moisés esperó 7 días. 7 días sin que nada sucediera. 7 días en silencio. 7 días aparentemente sin respuesta. Pero en esa espera, Dios estaba haciendo algo en Moisés. Lo estaba preparando, lo estaba limpiando, lo estaba deshabilitando de sus propias habilidades, para que dependiera totalmente de la habilidad de Dios. Al 7º día Jehová llamó a Moisés, y entonces vio la gloria. Y después de esos 40 días con Dios, cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía de tal manera que la gente no podía mirarlo. La gloria de Dios se le había pegado en el rostro. ¿Saben por qué? Porque pasó tiempo esperando en la presencia de Dios. No era porque oró mucho, no era porque ayunó mucho, era porque esperó hasta que Dios se manifestara. Yo puedo testificar de esto en mi propia vida. Ha habido noches en las que he esperado en Dios 5 o 6 horas, no orando continuamente, no clamando sin parar, sino esperando, sentado en su presencia, quieto, callado, esperando. Y a veces eran las 4 o 5 de la mañana, cuando de repente el ambiente natural se detenía y el mundo espiritual tomaba control, y la presencia de Dios entraba como un hombre y me tocaba y me hablaba, y mi espíritu se llenaba de vida. Y cuando salía de ese lugar, el poder estaba sobre mí y los milagros sucedían. Todas mis experiencias más poderosas con Dios han venido después de esperar. No después de mucha actividad, no después de mucho ruido, sino después de esperar en silencio, en expectativa, sabiendo que Él iba a manifestarse. Ahora quiero llevarlos a otro nivel. Segunda de Reyes capítulo 13. Aquí vemos al profeta Eliseo en su lecho de muerte. Está enfermo, está débil en su cuerpo, pero la unción no está enferma. El profeta puede estar acostado, pero el poder de Dios está de pie. El rey Joás desciende a verlo y llora diciendo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esas eran palabras de despedida. Esas eran las mismas palabras que Eliseo había usado cuando Elías fue llevado al cielo. El rey estaba diciendo: tu ministerio ha terminado, tu tiempo se acabó, te estás muriendo. Pero Eliseo desde la cama se sacude y dice: aguanta ahí, el que está enfermo soy yo, no Dios. El que está acostado en mi cuerpo, no mi unción. Trae un arco y flecha. Y le dice al rey: pon tu mano en el arco. Y Eliseo pone sus manos sobre las manos del rey y le dice: abre la ventana hacia el oriente y tira la flecha. Y cuando tira la flecha, Eliseo declara: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Luego le dice: toma la flecha y golpea la tierra. Y el rey golpea 3 veces y se detiene. Y Eliseo se enoja con él y le dice: debería haber golpeado 5 o 6 veces. Habría derrotado a Siria hasta destruirla completamente. Pero ahora solo
la derrotarás 3 veces. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Estaba intercediendo por Israel. Estaba usando su autoridad profética para liberar salvación y victoria sobre la nación. Él no estaba orando por sí mismo. Él estaba orando por otros. Él estaba invirtiendo su tiempo, su unción, su energía espiritual a favor de alguien más. Eso es intercesión. Interceder es ponerse en la brecha entre Dios y el necesitado. Es invertir tu tiempo a favor de otro. Es llevar la carga de alguien más ante el trono de Dios. Es clamar por alguien que no puede clamar por sí mismo. Y déjeme decirle algo: los que interceden son los que más poder tienen con Dios. Los que oran por otros son los que más autoridad espiritual desarrollan. Los que lloran por las almas perdidas son los que más milagros ven. Los que se levantan de madrugada a clamar por sus hijos son los que más respuestas reciben. En Génesis 18, Dios decide destruir Sodoma y Gomorra por su maldad. Pero antes de hacerlo, Dios dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y le revela sus planes a Abraham. Y Abraham comienza a interceder. Fíjense que Abraham no tenía nada que ver con Sodoma. De hecho, Sodoma era una ciudad perversa que merecía el juicio. Pero Abraham no está ahí para juzgar. Está ahí para interceder. Y le dice a Dios: destruirás también al justo con el impío. Quizá haya 50 justos en la ciudad. La destruirás y no la perdonarás, por amor a los 50 justos que estén en ella. Lejos de ti hacer tal cosa. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y Dios le responde: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Y Abraham continúa intercediendo. Baja a 45, luego a 40, después a 30, luego a 20 y finalmente a 10. Y Dios acepta cada una de sus peticiones. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Estaba moviendo el corazón de Dios a través de la intercesión. Estaba haciendo que Dios extendiera su misericordia a través de la oración. Estaba deteniendo el juicio divino a través del clamor. Y eso es lo que la iglesia ha perdido. Hemos perdido el ministerio de la intercesión. Nos hemos convertido en expertos para criticar, pero no sabemos interceder. Somos rápidos para señalar el pecado ajeno, pero lentos para llorar por el pecador. Somos buenos para juzgar, pero malos para interceder. Pero Dios está levantando una generación de intercesores. Una generación que no se conforma con ver a la gente perdida. Una generación que llora por las almas. Una generación que se levanta de madrugada a clamar. Una generación que ayuna por los perdidos. Una generación que invierte tiempo en oración a favor de otros. En Números 14, el pueblo de Israel se rebela otra vez. Y Dios le dice a Moisés: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés comienza a interceder. Escuche lo que le dice a Dios: los egipcios lo oirán, porque tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra: ellos han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. Si matas a este pueblo como a un solo hombre, las naciones que hayan oído tu fama hablarán, diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra que les había jurado, los mató en el desierto. Moisés le está recordando a Dios su reputación, le está recordando su carácter, le está recordando sus promesas. Y le dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Y la Biblia dice que Jehová respondió: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Se dan cuenta del poder de la intercesión? Moisés cambió la decisión de Dios a través de la oración. Moisés detuvo el juicio divino a través del clamor. Moisés salvó a toda una nación a través de la intercesión. Y el pueblo ni siquiera sabía lo que Moisés estaba haciendo. Ellos seguían en sus tiendas, quejándose, murmurando, rebelándose, pero había un hombre en la brecha que estaba peleando por ellos delante de Dios.
¿Cuántas veces tus hijos han sido salvos de un accidente porque alguien estaba orando por ellos? ¿Cuántas veces tu matrimonio fue preservado porque alguien estaba intercediendo? ¿Cuántas veces fuiste librado de una tragedia porque había un intercesor clamando por ti? Nunca menosprecies el valor de tener a alguien que interceda por ti. Y nunca subestimes el poder que tienes cuando intercedes por otros. Marcos capítulo 5. Una mujer que había padecido flujo de sangre por 12 años. 12 años de sufrimiento. 12 años de gastos médicos. 12 años de tratamiento que no funcionaban. 12 años de ser apartada de la sociedad porque la ley la declaraba inmunda. La Biblia dice que había gastado todo lo que tenía en médico y en lugar de mejorar, empeoraba. Pero un día oyó hablar de Jesús. Oyó que él sanaba enfermo. Oyó que él hacía milagro. Y algo se encendió en su corazón. Una chispa de fe comenzó a brillar en medio de su desesperación. Y ella dijo en su corazón: si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, seré sana. Ahora entienda la magnitud de lo que esta mujer estaba a punto de hacer. Según la ley levítica, una mujer con flujo de sangre era considerada inmunda. Todo lo que tocaba quedaba inmundo. Si se sentaba en una silla, nadie más podía sentarse ahí. Si tocaba a alguien, esa persona quedaba inmunda. Y ella estaba a punto de meterse en medio de una multitud. Iba a tocar a la gente, iba a contaminar a todos los que entraran en contacto con ella. Y si la descubrían, podían apedrearla hasta la muerte. Pero su fe era más grande que su miedo. Su desesperación por ser sana era más fuerte que su temor a las consecuencias. Su determinación de tocar a Jesús era mayor que el riesgo de morir en el intento. Y la Biblia dice que se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Jesús se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y preguntas quién te ha tocado. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hay una diferencia entre tocar a Jesús y ser tocado por Jesús. Hay una diferencia entre estar en la multitud y tener un encuentro personal con el poder de Dios. Había cientos de personas alrededor de Jesús ese día. Todos lo estaban empujando, todos lo estaban tocando, pero solo una mujer recibió sanidad. ¿Por qué? Porque ella lo tocó con fe, ella lo tocó con expectativa, ella lo tocó con determinación, ella lo tocó creyendo que algo iba a suceder. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Dile a alguien: es tiempo de que el azote se vaya. Es tiempo de que termine el sufrimiento. Es tiempo de que cese la opresión. Es tiempo de que se detenga la enfermedad. Es tiempo de que se rompa la maldición. Segunda de Reyes 13, verso 20. Eliseo murió y lo sepultaron. Y aconteció que unos hombres estaban sepultando a un muerto cuando de repente vieron venir bandas armadas de moabitas, y en su pánico arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Qué significa esto? Que la unción de Dios es más poderosa que la muerte, que el poder de Dios trasciende la tumba, que la unción que llevas no muere cuando tú mueres. Eliseo ya había cumplido su ministerio terrenal. Eliseo ya había terminado su carrera. Eliseo ya no estaba vivo, pero la unción que había en él era tan poderosa que aún sus huesos muertos podían resucitar a un muerto. Si los huesos muertos de Eliseo pudieron resucitar a un muerto, ¿qué será imposible para ti, que tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti? Si un cadáver que tocó hueso muerto fue resucitado, ¿qué pasará cuando tú toques el manto del Maestro vivo? Yo profetizo sobre tu vida en este momento: todo lo que está muerto en ti va a resucitar. Los sueños muertos van a tomar vida.
Las visiones muertas van a resucitar. El matrimonio muerto va a ser restaurado. El ministerio muerto va a ser revivido. La pasión muerta va a volver a arder. Porque servimos a un Dios que resucita a los muertos. Servimos a un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Servimos a un Dios que puede tomar tus huesos secos y hacerlos un ejército grande en extremo. Volviendo a la historia de Samaria, quiero que entiendan el mensaje central que el Espíritu Santo está liberando hoy. El mensaje es este: no permitas que tu realidad te robe la fe en la promesa de Dios. El príncipe miró su realidad y dijo: imposible. Los leprosos miraron su realidad y dijeron: ¿qué tenemos que perder? El príncipe vio el milagro, pero no lo disfrutó. Los leprosos no solo vieron el milagro, sino que fueron los primeros en disfrutarlo. ¿Cuál es tu realidad hoy? Tu cuenta bancaria está en cero. Esa es tu realidad, pero no tu verdad. Tu verdad es que Dios es tu proveedor. El médico te dio un diagnóstico terminal. Esa es tu realidad, pero no tu verdad. Tu verdad es que por las llagas de Jesús fuiste sanado. Tu hijo está en las drogas. Esa es tu realidad, pero no tu verdad. Tu verdad es que él y su casa serán salvos. Tu matrimonio está roto. Esa es tu realidad, pero no tu verdad. Tu verdad es que Dios restaura lo que el enemigo ha destruido. Tu realidad es temporal. Tu realidad puede cambiar en 24 horas. Tu realidad está sujeta a cambio. Pero la palabra de Dios es eterna. La promesa de Dios es inmutable. El carácter de Dios es inquebrantable. Abraham no negó su realidad. Él consideró su cuerpo. Él sabía que tenía casi 100 años. Él sabía que Sara era estéril. Él era consciente de las imposibilidades naturales, pero no permitió que esa realidad tuviera más peso que la promesa de Dios. Y por eso se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios, alabando a Dios, adorando a Dios, declarando la grandeza de Dios. Cuando tú alabas a Dios en medio de tu imposibilidad, algo sucede en el mundo espiritual. Cuando tú adoras a Dios a pesar de tu circunstancia, estás declarando que Dios es más grande que tu problema. Cuando tú das gloria a Dios antes de ver el milagro, estás activando el poder de Dios en tu situación. Quiero terminar con un llamado. Dios está levantando intercesores. Dios está buscando gente que se pare en la brecha. Dios está buscando hombres y mujeres que no solo oren por sí mismos, sino que oren por otros. La oración intercesora es el acto de orar a favor de otros. Es ponerte entre Dios y el necesitado. Es llevar la carga de alguien más. Es llorar por alguien que no puede llorar. Es clamar por alguien que no sabe clamar. Y déjame decirte algo. Dios confía en los que interceden. Dios le da poder a los que oran por otros. Dios le da autoridad a los que invierten tiempo a favor de los demás. Si tú puedes levantarte de noche para buscar el pan de otro, Dios te dará pan a ti. Si tú puedes llorar por las almas perdidas, Dios salvará tu casa. Si tú puedes invertir tiempo orando por alguien más, Dios invertirá su poder en tu vida. Lucas 11, versos 5 al 8. La parábola del amigo importuno. Un hombre va a medianoche a tocar la puerta de su amigo para pedirle pan porque le ha llegado un visitante y no tiene que darle. Y el amigo desde adentro le dice: no me molestes, ya estoy acostado con mis hijos, no me voy a levantar. Pero Jesús dice que aunque no se levante, por ser su amigo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Qué significa importunidad? Significa ser inoportuno. Significa llegar en el momento que nadie espera. Significa persistir cuando otros se rinden. Significa no aceptar un no por respuesta. Significa seguir tocando hasta que la puerta se abra. Y fíjense que el hombre no está pidiendo pan para él, está pidiendo pan para otro. Está intercediendo, está buscando provisión para un visitante que llegó a su casa. Eso es intercesión. Cuando puedes invertir tu tiempo, tu energía, tus lágrimas, tus oraciones a favor de alguien más. Cuando puedes levantarte de madrugada no para pedir por ti, sino para clamar por otro. Cuando puedes ayunar no para resolver tu problema, sino para que Dios toque a alguien más. Isaías 64, verso 4. Una vez más
ni el ojo ha visto a ningún Dios fuera de ti que actúe a favor del que en él espera. Esta es la promesa. Dios va a actuar. No dice que Dios va a pensar en actuar. No dice que Dios va a considerar actuar. Dice que Dios va a actuar. ¿A favor de quién? A favor del que en él espera, del que cree, del que confía, del que no se rinde, del que persiste, del que se mantiene firme en la promesa. ¿Qué va a hacer Dios cuando actúe? Va a mover montañas, va a romper cadenas, va a abrir puertas, va a cambiar circunstancias, va a proveer lo imposible, va a sanar lo incurable, va a restaurar lo destruido, va a resucitar lo muerto, como hizo con Samaria. En 24 horas cambió la hambruna en abundancia. Como hizo con Abraham, le dio un hijo cuando naturalmente era imposible. Como hizo con los leprosos, los transformó de mendigos rechazados en anunciadores de buenas nuevas. Como hizo con la mujer del flujo de sangre, detuvo el azote de 12 años en un instante. Y como ha hecho a través de la historia con todos los que han esperado en él, lo va a hacer contigo. Pero tienes que tomar una decisión. Vas a ser como el príncipe que dejó que su realidad matara su fe, o vas a ser como los leprosos que se arriesgaron a creer que podía haber algo mejor. Vas a permitir que la circunstancia gobierne en tu confesión, o vas a permitir que la palabra de Dios gobierne tu vida. Yo te profetizo en el nombre de Jesús, tu tiempo de cambio ha llegado. Tu tiempo de milagros ha llegado. Tu tiempo de provisión ha llegado. Tu tiempo de sanidad ha llegado. Tu tiempo de restauración ha llegado. No importa cuán imposible parezca tu situación. No importa cuán desesperada sea tu circunstancia. No importa cuánto tiempo has esperado. Dios va a actuar a tu favor, porque tú eres de los que esperan en Él, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, levanto a cada persona que está leyendo o escuchando este mensaje. Declaro que sus ojos espirituales están siendo abiertos para ver más allá de su realidad natural. Declaro que su fe está siendo fortalecida para creer en tu poder sobrenatural, Señor. Rompe toda fortaleza de incredulidad. Destruye toda mentalidad de imposibilidad. Quebranta todo pensamiento de derrota. Y levanta una generación de creyentes que se atreven a creerte contra toda esperanza natural. Como Abraham creyó, que ellos crean. Como Eliseo profetizó en medio de la crisis, que ellos profeticen. Como los leprosos se arriesgaron, que ellos se arriesguen. Como la mujer tocó tu manto, que ellos te toquen. Y Señor, levanta intercesores. Levanta hombres y mujeres que se paren en la brecha. Levanta una iglesia que sabe clamar por otros. Levanta una generación que invierte tiempo en oración a favor de los perdidos. Porque tú has prometido que actuarás a favor del que en ti espera. Tú has prometido que moverás montañas. Tú has prometido que harás lo que ojo no ha visto ni oído ha percibido. Así que esperamos en ti, confiamos en ti, creemos en ti. Y declaramos que tú vas a actuar a nuestro favor, porque somos tus hijos y tú eres nuestro Padre fiel. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero que hagas algo ahora mismo. Quiero que declares en voz alta: yo soy de los que esperan en Dios. Yo creo en esperanza contra esperanza. Mi realidad no gobierna mi fe. La palabra de Dios gobierna mi vida, y Dios va a actuar a mi favor. Y si estás escuchando este mensaje y no tienes una relación con Jesucristo, hoy es tu día de salvación. Hoy puedes pasar de muerte a vida. Hoy puedes ser limpio de tu pecado. Hoy puedes nacer de nuevo. Solo tienes que reconocer que eres pecador. Creer que Jesús murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día. Y confesarlo como tu Señor y Salvador. Él te recibirá con los brazos abiertos. Y a ti que ya eres salvo, te invito a que profundices tu relación con Dios, que aprendas a esperar en su presencia, que desarrolles una vida de intercesión,
que te conviertas en alguien que mueve el corazón de Dios a través de la oración. Porque el mundo necesita intercesores. El mundo necesita gente de fe. El mundo necesita creyentes que no se dejan controlar por la circunstancia, sino que cambian la circunstancia con el poder de Dios. Serás tú uno de ellos. Te atreverás a creer contra toda esperanza. Te pararás en la brecha por otros. Esperarás en Dios hasta que Él actúe. La decisión es tuya. Pero recuerda, Dios actúa a favor del que en Él espera. Si este mensaje ha bendecido tu vida, compártelo. Dale me gusta. Suscríbete a este canal para que juntos llevemos este mensaje de fe, de poder y de esperanza a todo el mundo. Porque hay gente desesperada que necesita escuchar que Dios puede cambiar su situación en 24 horas. Dios te bendiga grandemente. Que la unción del Espíritu Santo esté sobre ti. Que la presencia de Dios te acompañe. Y que el poder de Dios se manifieste en cada área de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.